particular el estudio de la palabra, la meditación en la palabra del Señor, y ha sido la oración durante todos estos días de preparación y demás, que sea el Señor el que hable, que sea su palabra la que nos abre y que nosotros podamos ser simplemente buenos receptores y en mi caso particular además un canal para que el Señor hable. Sí, que a Él sea la gloria por sobre todas las cosas. Hoy llegamos al final de nuestra serie de Hebreos, para algunos ya un momento esperado. Sí, no ha sido tan larga, pero se ha hecho larga por el hecho de que me toca predicar así esporádicamente. Entonces, hace como 2 o 3 años ya que estamos con los últimos 4 capítulos de Hebreos. Podría haber sido peor, ¿sí? Gracias al Señor, es siempre un gozo poder cerrar una serie o una miniserie. Y la verdad que este estudio nos ha permitido tener una visión general del libro, de sus mensajes principales, y también nos ha permitido profundizar en algunos temas particulares, en algunos detalles específicos, tanto doctrinales como prácticos, que el autor ha ido presentando. Hoy vamos a estudiar la sección que va desde el versículo 18 al versículo 25 del capítulo 13. Este pasaje, al igual que secciones finales típicas en las epístolas, incluyen una serie de temas diversos: pedidos de oración, comentarios personales, doxologías, noticias, saludos. Y ahora, por esa misma razón, uno quizás se ve tentado a estos últimos pasajes de las epístolas, pasarlos medio rápido, quizás no detenerse a ver qué es lo que podemos aprender, qué es lo que el Señor nos está enseñando, qué es lo que el autor está queriendo decir. Esto no es necesariamente una mera formalidad. Sabemos que toda la Escritura es inspirada por Dios y cada pasaje así lo es, y este pasaje confiamos en que también lo es. Al estudiar el pasaje en el contexto del libro de Hebreos, en el contexto del capítulo 13 y de todo el libro, y a la luz de lo que el autor ha estado enfatizando a lo largo del libro, vemos que esta última sección no es aislada, no es independiente a lo que el autor viene enseñando, sino que al contrario es parte del mensaje principal. El autor está exaltando la supremacía de Cristo, está animando a su audiencia a perseverar, a no abandonar la carrera de la fe. En esta sección, el autor ya lo hace con un tono más personal, más cercano, enfatizando su sinceridad, su genuino interés por los hermanos que componen la audiencia. Y ahí él ora a Dios y les anima a los hermanos y les recuerda que la perseverancia hasta el final es posible, que se puede correr hasta el final, porque es en última instancia la obra de Dios en nosotros, o en ellos, en este caso particular, a quien se refiere. Dios, quien por gracia ha hecho la paz mediante la sangre de nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, como lo menciona aquí el autor. Es Dios quien capacita a los suyos, es Dios quien permite que perseveren, es Dios quien les permite hacer su buena y perfecta voluntad, y todo esto por Jesucristo, para quien es la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Leamos entonces Hebreos 13, 18 al 25. Hebreos 13, 18 al 25 dice: Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo sea restituido más pronto. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Un pasaje, como les decía, tiene múltiples elementos, pero que quizás a modo de bosquejo simple podemos dividirlo en 3 secciones. En primer lugar, una señal de humildad, de sinceridad, de amor. En segundo lugar, una oración, un anhelo, un deseo de bendición por los hermanos, versículos 20 y 21. Y en tercer lugar, los saludos finales
con algunos detalles particulares ahí mismo. Vamos entonces a la primera parte. La primera parte, los primeros 2 versículos, dice: orad por nosotros, pues confiamos que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo, y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. Podemos ver aquí, como vamos a ver ahora, una señal clara de humildad, de sinceridad y de amor por parte del autor para con su audiencia. Hay claramente aquí un cambio en el tono de la escritura. Hasta ahora la carta ha sido mayormente formal, y el uso que hace el autor del pronombre nosotros ha sido normalmente para referirse o bien al cuerpo general de creyentes, como en Hebreos 6:20, donde dice que Jesús traspasó el velo por nosotros, incluyendo a toda la iglesia de Cristo, todos los redimidos, o para referirse al autor en conjunto con su audiencia, como dice en Hebreos 10:39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Ahora, en cambio, la escritura, el tono se vuelve mucho más personal, lo cual, por supuesto, es esperable, dado que esto es efectivamente una carta de una persona a un grupo particular de personas. El autor comienza diciendo: orad por nosotros, y se refiere a él mismo y probablemente a una o más personas que lo acompañaban. Ahora, es común terminar las epístolas pidiendo oraciones. Esto lo hace Pablo en muchas oportunidades. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 5:23, Pablo se despide pidiendo: hermanos, orad por nosotros. Lo mismo. También lo hace en Romanos 15, en Efesios 6. Ahora, pero el hecho de que sea común para finalizar una epístola el pedir oración por parte de la audiencia, de quienes están recibiendo la carta, no significa que sea una mera formalidad, o no significa que sea un simple pedido de oración, porque es gratis pedir que oren. Por supuesto, a todo el mundo le gusta que oren por uno, y de hecho hoy nos toca que oren por nuestra familia, como hemos visto en el boletín. Es lindo, es deseable, porque sabemos que Dios responde a la oración de los suyos, pero esto no quiere decir que el autor aquí está diciendo: orad por nosotros o orad por mí, en forma liviana. Al pedir oración, el autor aquí está realmente demostrando que él necesita la intercesión de los hermanos a su favor, que necesita la ayuda de Dios, la respuesta de Dios en algún tema particular, y que necesita que los hermanos entonces lo acompañen intercediendo por él. Es una actitud en última instancia que demuestra humildad, que demuestra dependencia mutua. Es una aplicación directa de lo que encontramos en Santiago 5:6, cuando dice: orad unos por otros. Y vemos que entonces ese imperativo de orar unos por otros se aplica tanto a los hermanos laicos, como podemos ser nosotros, como a los líderes de la congregación, a los pastores. Debemos orar por ellos también oran por nosotros. Y además, con este pedido de oración, algo que no es menor, no solo el autor está demostrando humildad en su actitud, sino que él está también demostrando o reconociendo que los receptores de la epístola son efectivamente creyentes. Uno no le pide oración a alguien que no es creyente. Esto es muy importante, porque si algo ha hecho el autor es advertir seriamente sobre el peligro y las consecuencias de abandonar la fe. Abandonar la fe demostraría, el autor lo ha dicho, que ellos no son de Cristo, que ellos no son verdaderamente creyentes. Y ellos en este momento están siendo probados, su fe está siendo probada. Algunos de ellos están perdiendo la confianza, están volviendo a considerar la posibilidad de ir atrás al judaísmo, a volver a sus raíces y abandonar la fe en Cristo. Y el autor los confronta con esa realidad, pero confía que ellos son de Cristo. Por eso les dice: orad por nosotros. Esto lo vemos también, no solo lo vemos en esta oportunidad, en otras oportunidades vemos la confianza del autor en que ellos son creyentes. En Hebreos 10:39, como ya dijimos, nosotros, dice, no somos de los que retroceden para la perdición. Él se está refiriendo a sí mismo y a la congregación, o a los receptores aquí, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Al pedir oración, él está diciendo: hermanos, estamos todos del mismo lado, todos somos de Cristo. Ahora,
Estos pedidos de oración, con los cuales normalmente terminan las epístolas, suelen estar asociados a motivos específicos, muchas veces relacionados con el desarrollo del ministerio de la persona que escribe. Así, por ejemplo, en Romanos 15, Pablo dice: pero os ruego, hermanos, que me ayudéis orando por mí a Dios para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, dice, la ofrenda que está al servicio de los santos. Está orando específicamente por estos temas. Les pide oración a los hermanos por esos temas. En Efesios 6:19 dice: orad por mí a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Lo mismo vemos también en Colosenses 4:3. Sin embargo, aquí en Hebreos 13:18, el autor dice: orad por nosotros, pues confiamos que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Ahora, ¿por qué está mencionando que tienen buena conciencia ellos? ¿Qué es lo que realmente está pidiendo el autor aquí? Bueno, para entender esto, o para responder esta pregunta, es clave, por supuesto, el contexto. La confrontación del pecado, las advertencias del autor a estos hermanos sobre el peligro de la apostasía, aparecen desde el comienzo mismo de la epístola, del capítulo 2 y hasta el final del libro, hasta el capítulo 13, tenemos exhortación tras exhortación tras exhortación, confrontación con el pecado de ellos. Y también vemos la descripción gráfica de lo que significaría y de lo que implicaría rechazar a Cristo, volver atrás, el juicio de Dios. Todas estas exhortaciones y estas confrontaciones que vemos en Hebreos son por lejos las más duras que aparecen en todo el Nuevo Testamento. Solo para mencionar algunas, Hebreos 3:12, el autor dice, por ejemplo: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Imagínense que alguien nos manda una carta a nosotros y la leemos acá en público y el autor que escribe nos confronta de esa manera. Dice: para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Lo está diciendo directamente. Hebreos 5:11 dice: os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leches y no de alimento sólido. Los trata como niños espirituales. Y lo hace en forma deliberada. En Hebreos 6, versículo 7, refiriéndose al fruto que debería ser visible ya en un verdadero creyente, dice: porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. El autor está reconociendo abiertamente que les está hablando en forma muy dura, a la vez que confía en que son creyentes. Dice, y continuando ahí en el mismo pasaje, versículo 10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Les está diciendo: hermanos, si son, bueno, muéstrenlo hasta el fin, a fin de que no os hagáis perezosos, nuevamente, sino imitadores de aquellos que por la fe y paciencia heredan las promesas. Estoy mencionando solo algunas, pero les animo a leer Hebreos en forma completa y corrida y van a ver cuántas veces el autor hace esto. El capítulo 12:3, como ya estudiamos en su momento: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmaye cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Esta palabra podría parecer hasta una falta de respeto. Es como que el autor les está diciendo: miren a Cristo, Él derramó su sangre y ustedes ni siquiera han derramado sangre. Como diciendo, no se quejen. Es duro, es directo el autor. Y mucho más, si entendemos que ellos efectivamente están pasando un momento difícil, no solo internamente,
en lo externo, en lo que están enfrentando, es difícil. Están enfrentando pruebas y dificultades y oposición como probablemente ninguno de nosotros lo ha hecho, jamás. Y ya algunos están comenzando a mostrar cansancio, dudas, y encima el escritor de Hebreos les habla así, tan duramente. Y a pesar de que junto con estas exhortaciones y confrontaciones vienen siempre el ánimo, las palabras de ánimo, que no he leído aquí, es muy probable que algunos en la congregación pensaran que este hermano, el autor, está enojado con ellos, o que tiene algo personal contra ellos, o que no les ama, que es incapaz de ponerse en su lugar. Y es por eso que el versículo 18 es clave, porque aclara las intenciones del autor. Aquí dice, orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. El autor sabe probablemente que sus palabras pueden malinterpretarse, que algunos hermanos podrían sentirse ofendidos, y es por eso que quiere dejar claro que él no solo está haciendo lo correcto, sino que también lo está haciendo por los motivos correctos, con el corazón correcto. Podríamos decir, de alguna manera, que él está diciendo, necesitamos de sus oraciones, reconociendo que es difícil para él hacer lo que está haciendo. Esta confrontación que le está llevando a cabo no es fácil, y él reconoce la dificultad y pide la oración también por eso. Y dice, Dios, de alguna manera está diciendo, Dios es testigo de que no tenemos nada contra ustedes. Dios es testigo de nuestras intenciones, que son sinceras, y de que deseamos hacer lo recto delante de Dios. Esto es muy importante, porque el corazón de quien recibe una exhortación, por supuesto que reacciona en forma diferente, dependiendo de cómo sean las intenciones de quien está hablando. Cuidado, hermanos, cuando nosotros estemos del lado del exhortador. Cuidado, hermanos, cuando confrontemos a alguien por alguna falta, o cuando exhortemos a algún hermano. O cuidado simplemente cuando conversamos acerca de la Escritura o debatimos de temas doctrinales. Examinemos nuestro corazón. ¿Cuál es nuestra motivación? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Tenemos algo personal contra la persona, contra quien estamos conversando? ¿Podemos decir realmente delante de Dios que tenemos buena conciencia, que estamos deseando conducirnos en forma apropiada? El autor aquí lo deja claro y es muy importante. Y en el versículo 19 además demuestra el amor, el deseo de verles personalmente. Dice, y más os ruego que lo hagáis así, es decir, que oren para que yo sea restituido más pronto. Aquí da a entender el autor que él ha estado con ellos en algún momento, que él los conoce personalmente. Y que por alguna razón él ahora no está pudiendo hacerse presente. Y pide, oren específicamente, además, para que yo pueda estar con ustedes pronto. No sabemos por qué él fue imposibilitado o él estaba siendo imposibilitado, pero sabemos, sí, que gracias a esa dificultad que el hermano enfrentó, tenemos hoy el libro de Hebreos en nuestras manos. De otra manera, todo esto él se lo hubiera dicho en forma personal. Gracias a eso y la providencia de Dios hace que hoy tengamos esta carta. Pero el punto es que aquí él está demostrando, él quiere verlos, él quiere estar con ellos. Él no se conforma con decirles todas estas cosas a la distancia, él quiere ayudarlos, compartir el diario caminar. De manera entonces que en estos primeros 2 versículos de nuestra sección de hoy vemos la humildad, la dependencia del Señor, del autor, vemos su sinceridad y sus buenas intenciones y su amor y su deseo por ver a los hermanos. Pasamos entonces versículos 21 y 22, donde se presenta la oración, el anhelo de bendición para con estos hermanos. Dice así, versículo 20, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pasaje precioso, que de hecho muchas veces cuando me ha tocado dirigir, lo uso como
cierre del culto. Preciosas palabras, preciosas palabras. El autor aquí, en forma de oración y en consistencia con todo lo que ha venido enseñando y enfatizando en la carta, resume de manera preciosa la bendición que tienen estos hermanos en Dios mediante Jesucristo y mediante la obra de Jesucristo. Dios quien equipa a sus hijos y quien obra en sus hijos para que haga su buena voluntad. Ahora, hay otras oraciones similares en la Escritura, también en contexto de finalización de una epístola. En Romanos 16, 25 al 27, hay una especie de doxología o oración final de Pablo, dirigida a Dios, para con los romanos, para con los hermanos de Roma. Y escribe muy parecido. Ahora, de nuevo, el hecho de que este tipo de oraciones se presenten en otras partes de la Escritura no le quita peso a lo que el autor está diciendo, ni sentido personal. Todo lo contrario, aquí el autor, después de todas estas exhortaciones y advertencias que mencionamos, dedica estas últimas palabras para orar por la bendición de Dios sobre estos hermanos, para animarles en el hecho de que su perseverancia en la carrera de la fe, en última instancia, no depende de ellos, sino que está asegurada por la obra de Cristo en la cruz y porque es Dios quien capacita a los suyos a hacer su voluntad. Y porque es Dios y porque es Jesucristo quien intercede por los suyos para hacer agradables sus obras delante de Dios. Podríamos dividir esta oración o esta bendición en tres partes también. En primer lugar, el fundamento. ¿En qué se basa? ¿En base a qué el autor está pidiendo a Dios esto? ¿O espera que Dios haga esto? Versículo 20, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Y ahí en el versículo 21 después él hace su pedido. En primer lugar, la naturaleza misma de Dios. La naturaleza misma de Dios. Dios es un Dios de paz. Dios es un Dios de paz. Esta expresión no aparece, interesante, porque es muy común para nosotros referirnos a Dios como un Dios de paz, pero es interesante que esta expresión no aparece en el Antiguo Testamento. De hecho, es solo usada por el autor de Hebreos aquí y por Pablo en 6 oportunidades en el Nuevo Testamento. La Biblia nos deja claro que nosotros éramos enemigos de Dios. Romanos 5, versículo 10, Colosenses 1, 21. Estábamos naturalmente en enemistad con Dios por nuestro pecado, pero Dios es un Dios de paz. Él es el iniciador y el autor de nuestra paz con Él. Nosotros, dice la Biblia, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, no podíamos hacer nada por reconciliarnos, por establecer la paz. Es Dios quien inicia la paz. La Biblia y el libro de Hebreos en particular deja claro que Dios juzga duramente el pecado. Y de hecho en Hebreos 12:29 dice que nuestro Dios es fuego consumidor, es parte de la naturaleza también de Dios. Dios es fuego consumidor, así lo acaba de describir. Y por eso esta afirmación de que Dios es un Dios de paz, un Dios que no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, como dice Pedro en 2 Pedro 3:9. Esta afirmación es de gran ánimo para la audiencia y debería hacerlo también para nosotros. Ahora, ¿cómo es que Dios establece esa paz? Porque Dios es paz, pero Dios es justicia. ¿Cómo establece Dios esa paz? Bueno, esa paz se establece formalmente, como aquí lo describe, mediante el pacto eterno al cual el autor hace referencia. Este pacto nuevo también, como se describe en Hebreos 8, versículos 6 al 13, uno de los temas clave de Hebreos es este nuevo pacto. El autor describe y lo presenta en contraposición con el antiguo pacto, el pacto mosaico, bajo el cual nadie pudo ser salvo, debido a la imposibilidad humana de agradar a Dios o de cumplir perfectamente la ley. Este nuevo pacto ya había sido profetizado. Es importante ir al Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que está diciendo el Antiguo Testamento? Porque los recipientes, estos hermanos, tienen un trasfondo hebreo. Y el autor, como ya hemos visto, todo el tiempo está presentando a Cristo y su obra en el contexto de lo que el Antiguo Testamento también enseña. Ezequiel
37, profeta Ezequiel, en el capítulo 37, versículos 26 y 27, dice: y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, pondré mi santuario entre ellos para siempre, estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Este pacto había sido profetizado. Hay otros pasajes también de los profetas haciendo referencia a este pacto. Ahora, ¿cuál fue el costo de este pacto? ¿Cuál fue el costo de la paz con Dios? Bueno, el pacto eterno fue sellado mediante el sacrificio de Cristo y el derramamiento de su sangre preciosa. Aquí en Hebreos 13 el autor dice por la sangre del pacto eterno. El pacto es establecido a partir del derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesús. Hebreos 7:27 dice que Cristo se ofreció a sí mismo como sacrificio una vez y para siempre. El precio de nuestros pecados fue pagado en la cruz, donde la ira de Dios, tantas veces mencionada en el libro de Hebreos, fue satisfecha completamente y eternamente. Jesucristo recibió sobre su cuerpo y derramó su sangre en nuestro lugar para sellar ese pacto eterno de paz. Ahora, los mismos recipientes de la epístola podrían decir: bueno, pero ¿cuál es la prueba? El autor los ha asustado, los ha dejado asustados con respecto a la posibilidad de que ellos se pierdan, de que ellos terminen apostatando, abandonando la fe. ¿Cuál es la seguridad que ellos tienen de que este pacto es vigente? O de que efectivamente Dios ha perdonado sus pecados. Bueno, aquí el autor hace referencia a la resurrección de Cristo. Él resalta que este Dios de paz resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. La mayor demostración de poder que jamás haya existido en la historia es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No es la creación, tantas otras cosas maravillosas que Dios ha hecho, sino la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 15:14 dice: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Es decir, si Cristo no resucitó, los que murieron creyendo en Cristo, depositando su fe en Él, en vano lo han hecho. También están perdidos. La resurrección es clave porque valida el valor del sacrificio de Cristo. El hecho de que realmente la sangre de Cristo nos cubre de todo pecado y que lo hace eternamente. El pacto ha sido establecido eternamente, eternamente. Y eso es de tremendo ánimo, de tremendo ánimo. Estos hermanos, saber ahora al final o recordar que su salvación ha sido pagada, comprada en forma eterna, que es inamovible, es tremendo. Ahora bien, hay una referencia adicional en estos versículos, en este versículo, que nos podría resultar difícil de entender. El autor menciona a Dios como Dios de paz, el autor menciona el pacto eterno, el autor menciona la sangre de Cristo, el autor menciona la resurrección de Cristo como elementos claves todos para asegurar la perseverancia de estos hermanos hasta el final. Pero también dice que nuestro Señor Jesucristo es el gran pastor de las ovejas. El gran pastor de las ovejas. ¿Por qué se refiere a Jesús de esta manera? Bueno, lo primero que podemos hacer es mirar el contexto inmediato. El capítulo 13 ha hecho referencia a los pastores ya, ¿sí? ¿Recuerdan? Hebreos 13:7, Hebreos 13:17. Allí el autor manda a considerar, a imitar el ejemplo de fe, a obedecer, a sujetarse a los pastores de la congregación. ¿Por qué? Dice, porque ellos velan por sus almas. Hebreos 13:17. Ahora el autor está diciendo, bueno, con mucho más razón, consideren a Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, quien vela verdaderamente y eternamente, en forma perfecta, por ustedes. Pero el autor también quiere dejar claro que Jesús no es un pastor más.
Jesús es el gran pastor, el único, el supremo, el incomparable pastor. Cuando se refiere a los pastores de la congregación, él usa la palabra egeomai, que significa líderes, guías, y que tiene otras acepciones, que tiene otras aplicaciones más allá de la congregación. Pero cuando se refiere al Señor Jesús, al Señor Jesucristo, usa la palabra poimena, que literalmente es pastor, quien alimenta, quien protege, quien guía, quien cuida. Y esa es la misma palabra que usa Jesús en Juan 10, el pasaje que leímos en nuestra lectura devocional. Juan 10:11, cuando dice, yo soy el buen pastor, la misma palabra que el autor de Hebreos está usando ahora. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. El mismo pasaje de Juan, como leímos, versículo 27, Jesús agrega, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. O sea, si quiere dar seguridad el autor a su audiencia respecto de la salvación de ellos, bueno, la referencia a Jesucristo como el buen pastor sin duda que es perfecta. Jesús es el buen pastor, nunca nadie nos arrebatará de su mano. La salvación es segura no porque nosotros no fallamos, no porque nosotros no pecamos, sino porque nadie nos puede arrebatar de la mano de nuestro buen pastor. Ahora, como dijimos ya, dado el trasfondo hebreo de los hermanos, de la audiencia, es probable que esta referencia al pastor, el gran pastor de las ovejas, tenga que ver también con lo que se dice en el Antiguo Testamento. Y allí, efectivamente, hay algunas referencias directas al Mesías prometido como un pastor. Ezequiel 34:23 dice, y levantaré sobre ellas, refiriéndose a las ovejas, levantaré sobre ellas a un pastor, está hablando del Mesías, y él apacentará mi siervo David. La expresión mi siervo David es una expresión mesiánica. Después de que muere David, cada vez que se hace referencia a mi siervo David, es una expresión mesiánica. Mi siervo David, es decir, el Mesías, las apacentará y él les será por pastor. Isaías 40:10, también refiriéndose al Mesías prometido, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Y fíjense que aquí no solo hay un elemento de seguridad, que es el que vemos en el Nuevo Testamento, respecto de la seguridad de la salvación, nadie nos puede arrebatar de su mano, sino que vemos también un toque como más de ternura, de cuidado especial del pastor para con sus ovejas. Dice que el pastor cuida de sus ovejas, el pastor las alimenta, las apacienta, las guía, las lleva en brazos, las pone contra su pecho. Cuida especialmente, dice, a las recién nacidas. Ese es el pastor en el cual ellos están pensando y al cual el autor está haciendo referencia también aquí. Ese es el buen pastor de las ovejas. Y por supuesto, ellos tenían presente la descripción que hace David, salmista, del Señor como su buen pastor, en el Salmo 23. Y eso es precisamente lo que los hermanos necesitan oír. Luego de la confrontación tan dura, luego de una advertencia tan dura respecto del riesgo de la apostasía, en medio de circunstancias difíciles que hacen dudar inclusive de la fidelidad de Dios, quizás, ellos necesitaban recordar que no tienen nada que temer, porque el Señor es mi pastor, nada me faltará. Como dice el salmista, en lugares de deliscados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Y podemos imaginarnos a Jesús, ese es nuestro pastor. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, dice el salmista, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. No solo la salvación es segura, sino que el cuidado de Dios
en el diario vivir de estos hermanos está asegurado, porque Jesús es el buen y gran pastor de las ovejas. Avanzamos, versículo 21. Entonces, dice, este gran pastor de las ovejas os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad. No dice el gran pastor por las ovejas, perdón. Dios os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta es la oración, esta es la petición del autor. Este es el anhelo del autor. El autor en primer lugar ora por preparación, por aptitud, y en segundo lugar ora por el poder, por la acción en sus obras, en sus vidas. La acción misma de Dios en sus vidas, haciendo su voluntad y llevándolos a hacer su voluntad. En primer lugar, la preparación, dice, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad. La idea aquí es de estar equipado, no necesariamente ser perfecto, no necesariamente hacer todo en forma perfecta, sino estar preparado, completamente equipado, listo para hacer la voluntad de Dios. No implica perfección, como les decía, sino preparación, la capacidad de hacer su voluntad. ¿Y qué es lo que dice? Bueno, el autor está orando para que Dios dé esa capacidad a estos hermanos. Y por supuesto, sabemos que esa es la promesa de Dios. Eso es lo que Dios hace. Dios es el que capacita. Cuando vivimos y corremos la carrera de la fe, no es en nuestras propias fuerzas, sino claramente nos vamos a desviar. Claramente vamos a terminar abandonando, volviendo atrás. Es en la capacidad, en el poder que nos da Dios. Y ora también y anhela acción, el poder de Dios directamente obrando en la vida de estas personas, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. Y si leemos todo el versículo, es como enredado. Y las palabras, si bien son un poquito diferentes, de alguna manera nos hacen recordar o tienen implícitamente la misma idea que la que Pablo transmite a los filipenses. En Filipenses 2, versículos 12 y 13, allí el apóstol Pablo dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Está hablando en los mismos términos ahora el autor de Hebreos. Aunque no dice exactamente lo mismo, se entiende que está queriendo decir lo mismo. Aquí, una vez más, tenemos una tensión entre la responsabilidad humana, lo que estos hermanos tienen que hacer, y la soberanía de Dios. Esta tensión está tanto en la salvación como en la santificación, en el diario vivir. A lo largo de la epístola, el autor, como ya hemos visto, viene advirtiendo sobre el peligro de abandonar la fe y de lo que tienen que hacer estos hermanos. No sean perezosos, dice. No dejen de congregarse. Tantas cosas que el autor les está diciendo en la epístola. No bajen los brazos. Y les anima a perseverar. Y al mismo tiempo, esas son cosas que ellos tienen que hacer. Al mismo tiempo, el autor resalta en forma clara que Cristo, con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces el autor les está pidiendo que no aflojen de alguna manera, como para decirlo en forma simple. Y no bajen los brazos a hermanos que, según él mismo está diciendo, ya han sido hechos perfectos delante de Dios por la obra de Cristo. Vemos la responsabilidad humana, vemos la soberanía y la obra de Dios. Este Dios que estableció un pacto eterno, como ya hemos visto, mediante la sangre de Jesucristo. Y ahora, de la misma manera, en estos versículos de Hebreos, el autor ora para que los creyentes estén preparados para hacer la voluntad de Dios, es decir, que perseveren en la fe, al mismo tiempo que reconoce que es Dios, ese mismo Dios que resucitó de los muertos al Señor Jesucristo, con ese mismo poder, ora para que los equipe y para que haga en ellos mismos su buena voluntad. Les está pidiendo a los hermanos que hagan algo que Dios va a hacer. Es esa tensión que está todo el tiempo en la Escritura. La salvación es de Dios. La salvación es de Dios y al mismo tiempo Dios llama a las personas al arrepentimiento. La santificación
Y la perseverancia hasta el final es obra de Dios en la vida del creyente. Al mismo tiempo, Dios exhorta y anima a los creyentes a que perseveren, a que mantengan los ojos puestos en Jesús. Todo es obra de Él en última instancia. Todo es obra de Él. No hay responsabilidad, no hay mérito alguno en llegar hasta el final. Nadie que llegue hasta el final va a poder decir, lo hice porque hice todo lo que tenía que hacer. Todos los que lleguen hasta el final lo van a hacer porque Dios así lo dispuso. Al mismo tiempo, la responsabilidad, si abandonamos, es nuestra. Y todo esto, dice, es por Jesucristo. Es un punto interesante a recalcar aquí. La obra de Dios equipándonos, la obra de Dios trabajando en nosotros, pero aún así todo lo que nosotros hacemos solo es acepto delante de Dios por Jesucristo y su obra de mediación en nuestro favor. Jesucristo intercede, Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Nuestras obras son hechas agradables a Dios solo porque Jesucristo intercede en forma eterna a favor de los suyos. Y el fin de todo esto, ¿cuál es el objetivo de todo esto? Avanzamos, la última parte del versículo 21 dice, por Jesucristo al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Toda la gloria es por Él, toda la gloria es para Él. Y el autor termina con lo mismo que comienza y con lo mismo que ha enfatizado durante todo el libro. En el versículo 2, él comienza exaltando, el versículo 2 del capítulo 1, él comienza exaltando al Hijo a quien Dios constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Este es nuestro Señor Jesucristo, que desde el primer momento es exaltado hasta lo sumo en el libro de Hebreos, y ahora al finalizar, el autor termina pidiendo y anhelando que toda la gloria sea para Él, no solo en medio de esa congregación, no solo en la vida de esos hermanos, sino que por los siglos de los siglos. Amén. Qué hermosa palabra de ánimo para estos hermanos y para todos los que pudiéramos hoy estar flaqueando o dudando, o enfrentando situaciones difíciles, o cuestionando nuestra capacidad de llegar hasta el final o de permanecer fieles en la fe. El Dios de paz, el que estableció un pacto eterno por la sangre de Jesucristo, el gran pastor que vela por nosotros, Él mismo nos equipa, Él mismo trabaja en nosotros para hacer su voluntad. Qué privilegio, qué preciosa realidad, poder vivir para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y así entonces llegamos a los saludos finales, que podrían sí de alguna manera estar un poquito más desconectados, pero que de todas maneras son valiosos, por algo el Señor los incluyó en esta epístola. Dice el versículo 22, os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. El autor aquí alienta a la audiencia a recibir, a los lectores a recibir el mensaje de esta epístola. Y la expresión palabra de exhortación es también usada como un sermón, o se refiere también a un sermón. Y de hecho, esta epístola, a diferencia de otras epístolas del Nuevo Testamento, es escrita en forma de sermón. El autor destaca un tema principal hacia audiencia y el autor apela a una reacción de su parte. Y además de animarlos otra vez a recibir este mensaje, les dice, bueno, porque es breve. Bueno, uno podría decir, bueno, no es tan breve, ¿sí? Dentro de las del Nuevo Testamento es una de las más largas. Sin embargo, si uno lo lee como si fuera un sermón, efectivamente lleva entre 45 y 55 minutos, lo cual me animó a mí, que soy medio larguero, ¿sí? Entre 45 y 55 minutos, es verdad, y lo hice y lo controlé, y es breve, es breve. Por supuesto, el estudio en detalle puede llevar años, pero la epístola en sí es breve. Y qué bueno que ellos puedan leer y meditar y abrazar esta verdad íntegramente. Hay además un ánimo con una referencia a Timoteo. Dice versículo 23, sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual si viniere pronto, iré a veros.
Es una noticia que le está dando. Les está avisando. Está en libertad nuestro hermano Timoteo. Ahora, no tenemos ninguna mención en la Biblia sobre el encarcelamiento de Timoteo. Es la primera vez y la única vez que se menciona esto. Y queda claro por lo que dice el autor que Timoteo efectivamente estuvo preso y que ahora, en el momento en que se está escribiendo esta carta, él está libre. Ahora, ¿qué podemos sacar de esto? Bueno, no en forma explícita el autor lo dice, pero dada la fecha estimada de la escritura de Hebreos, que es entre el año 67, el mismo año en que se escribe Segunda de Timoteo, y el año 69, previo a la destrucción de Jerusalén, entre esos años se estima que la carta de Hebreos fue escrita. Se podría pensar, aunque son conjeturas, ¿sí? Se podría pensar que el encarcelamiento de Timoteo entonces fue después de que él recibiera la segunda epístola de Pablo, la segunda carta de Pablo. En esa epístola, recordemos, Pablo anima a Timoteo a no avergonzarse del Evangelio. Lo anima a esforzarse para presentarse como un obrero aprobado, lo anima a predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Y no sabemos la ciencia cierta, pero quizás es simplemente la respuesta de Timoteo a esa exhortación de Pablo que lo termina llevando a prisión. Ahora, si fuera así, para nosotros es un gran ánimo. Saber que un hermano como Timoteo sigue siendo fiel, y lo está haciendo, porque el autor de Hebreos está mencionando a Timoteo y dice, y si pues él viene, voy a ir con él a verlos. Timoteo permanece fiel, y no solo eso, él estuvo preso, y podemos inferir que fue por causa del Evangelio. Es un ejemplo, es una palabra de ánimo también para nosotros. El versículo 24, saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos, los de Italia os saludan. Bueno, podría ser que el autor está en Italia, podría ser que el autor está en otro lugar, pero con algunos hermanos de Italia no lo sabemos. También la expresión saludad a todos vuestros pastores da a entender de que él no es uno de esos pastores, sino él hubiera dicho saludad a mis consiervos, o los mencionaría directamente por nombre, porque los conocería por nombre. Y finalmente la despedida. La carta termina con la expresión, la gracia de Dios sea con todos vosotros. Amén. Y esta expresión, más allá de ser típica en las epístolas de Pablo, en Colosenses, en Timoteo, 1 Timoteo, 2 de Timoteo, en Tito, Pablo termina de esta manera sus epístolas. Aquí nos vuelve a recordar la necesidad que tenemos de contar con la gracia de Dios, esa gracia de la cual cantábamos recién, esa gracia que es lo mejor que podemos recibir. Ese favor inmerecido que nos salvó, ese favor inmerecido mediante el cual el Señor hoy es nuestro gran y buen pastor. Esa gracia que necesitamos para seguir corriendo con paciencia hasta el final la carrera de la fe. Oremos, hermanos. Muchas gracias, Señor, por tu palabra, gracias por la claridad con que nos enseñas en estos versículos. Gracias, Señor, porque has dispuesto cada una de tus palabras para instruirnos. Gracias, Señor, porque esta palabra, como el mismo autor de Hebreo lo dice, es más cortante que espada de dos filos y penetra nuestro corazón y expone lo que hay en nuestro corazón. Y, Señor, pedimos que así lo hagas en esta mañana también. Tú sabes lo que hay en nuestro corazón. Tú conoces, Padre amado, el corazón de cada uno de los que estamos aquí presentes. Y quizás hay alguien que todavía no ha rendido su vida a Cristo. Padre amado, obra con tu gracia en ese corazón. Permite que sus ojos espirituales sean abiertos para que pueda venir en arrepentimiento a Cristo y rendir su vida a ti. Señor, tú conoces si hay dudas en el corazón de alguno de mis hermanos. Si alguno de mis hermanos está flaqueando aquí en la fe. Señor, que esta palabra pueda ser de fortaleza, de ánimo. Que podamos aferrarnos a estas promesas preciosas. Señor Jesús es nuestro buen pastor. En el nombre de Jesús y por sus méritos, agradecemos y pedimos todas estas cosas. Amén. El Señor nos bendiga.